Servicios informativos. Bueno, y ha llegado el momento de tener aquí a Isabel Carrera, que bueno, es de sugerencias de nuestros oyentes. Pero hoy no sé si vamos a hablar de algunas sugerencias. Sí que traes un tema muy actual. Isabel, buenos días. Buenos días. El lunes es el Día de la Constitución, es un día festivo, y pues yo quería tocar el tema de que oímos constantemente hablar de las reformas constitucionales, que si hay que reformar la Constitución, que si hay que cambiarla. Ya se han hecho 2 reformas constitucionales. En el año 92 se modificó el artículo 13.2, que solamente se le añadió la palabra y pasivo para que pudieran los extranjeros votar en las elecciones municipales. Bueno, tengo que decir a nuestros oyentes, aunque ya te conoce todo el mundo, pero bueno, que Isabel Carrera es procuradora de los tribunales de Arganda del Rey, y es que claro, puedes meterte un poco más de lleno en los temas de los artículos y tal, porque tú lo conoces muy bien y es lo que quería destacar. Bueno, pero muy someramente, para no liar a la gente, porque lo importante son las ideas que están en esos artículos, no el número del artículo. Ya. ¿Vale? Entonces, en la reforma del año 92 la votaron, la propusieron unánimemente todos los grupos, y la votaron todos los grupos y la consensuaron todos los grupos. Era una reforma obligatoria, puesto que teníamos que adaptar nuestra Constitución al Tratado de Maastricht de Naciones Unidas. En el 2011 hubo otra reforma, la del artículo 135, en el que se habló del concepto de estabilidad presupuestaria en el marco de las crisis económicas. Quiere decir que mantener era algo que propuso el presidente Rodríguez Zapatero y se consensuó entre el PP, PSOE y Unión del Pueblo Navarro. Los demás partidos no intervinieron y les molestó bastante, porque ellos, entre PSOE y PP y Pueblo Navarro, tenían el 90% de los votos del Senado y del Congreso. Y bueno, pues no ha habido proyectos de reforma que se han publicado por el Consejo de Ministros, como el que se ha hecho el 11 de mayo de este año para la protección de los derechos de las personas discapacitadas, que ya hemos hablado de esa reforma cuando hablamos de la modificación del constitucional, del registro civil, del registro de la propiedad. Y bueno, yo quería más ahora ver qué pasa con las demás constituciones de los demás países. Tenemos las constituciones que menos han cambiado, es la constitución danesa, que es una constitución de 1849, o sea, hace casi 2 siglos. Y hay otras más antiguas, la de los Países Bajos, la de Bélgica, y esta Constitución solo se ha modificado en 4 ocasiones. Como podéis ver, Dinamarca es un país europeo de primer orden, o sea que los países que menos tocan su Constitución no son los más antiguos, sino al revés. Pueden ser países de primero. En las páginas del Parlamento danés se explica por qué no hay cambios en el texto de su Constitución, y es porque su texto no es muy específico. Entonces, simplemente con las leyes y con las sentencias de los tribunales se va adaptando el espíritu de la Constitución, y el cambio en el tiempo de las ideologías y de las formas de actuar no hay que llevarla al fondo, porque una Constitución, al fin y al cabo, ¿qué es? Son los principios básicos de una nación.
igual que cuando hacemos reforma en la casa, cambiamos los azulejos, los grifos, los muebles, las cortinas, pero no se nos ocurre cambiar los cimientos de la casa, a no ser que haya un problema grave, ¿no? Al ser los cimientos no hay que tocarlos tanto, hay que mantenerlos. Y sí, claro que hay que ajustarlo a los tiempos modernos, pero son ajustes. Por ejemplo, una de las constituciones que más, por ejemplo, es la de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una constitución que es una carta. Solamente tiene 2 páginas, simplemente escrita a mano. Ya, aquí, Isabel, no hay preguntas por mi parte, porque explicas muy bien todo y no hay preguntas. Vamos a escucharte lo que estás diciendo, que nos va a venir muy bien para conocer más de la Constitución. En Estados Unidos desde que se creó Estados Unidos, se han hecho 27 enmiendas, que son como modificaciones. Por ejemplo, la 5ª enmienda es que nadie puede declarar contra sí mismo, que la oímos mucho en las películas. Yo me agarro a la 5ª enmienda. Nadie tiene la obligación de declarar contra sí mismo. Por ejemplo, la 2ª defendió el derecho a portar armas, que esa está a punto de ser modificada. Otras estaban en el derecho a la libre expresión, a la prohibición de la esclavitud, la 13ª en 1865. Después se prohibió el voto por motivos racistas. 50 años después, ya en el siglo pasado, se daba el voto a la mujer en otra enmienda, y la última enmienda fue la 27ª, que se aprobó en 1992. ¿Vale? O sea, que no hay por qué modificar los cimientos de una nación, sí adaptarlo a los tiempos modernos. Y por eso es tan dificultoso, y debe de serlo, el cambiar las leyes, porque como decía Napoleón, una biblioteca de leyes la cambio yo con una firma. Y es verdad, podemos estar en manos de gente que modifique los principios de cada país. Eso no quiere decir que no tenga que tocarse, claro que tienen que tocarse en pequeños puntos, en pequeños conceptos, y según vaya evolucionando la sociedad. Esta es mi aportación al día del lunes, fiesta de la Constitución. Bueno, pues sí, yo creo que nos va a servir un poco, ¿no? Para ver... Por lo menos para que el concepto, cuando oigamos en la prensa, es que quieren cambiar la Constitución, ¿por qué? Que piensen el por qué quieren tocar los cimientos de nuestra sociedad, que es la Constitución. Exacto, efectivamente. Bueno, pues dicho todo esto, Isabel, yo nada más que tengo una pregunta, porque como pensaba que ibas todo a explicarnos muy bien lo de la Constitución, tengo una sola pregunta, a ver, de nuestros oyentes, a ver si te las sé explicar, porque no se me da muy bien. Espera un segundito. Mira, cuando finaliza una hipoteca, vamos a hablar del tema legal, ¿no? Cuando finaliza una hipoteca y no se ha solicitado al banco la cancelación, ¿en cuántos años caduca para no tener que abonar al banco? No sé si está bien la palabra, caduca no es otra palabra. Vamos a ver, lo que me quieres decir es que tú acabas de pagar tu hipoteca, la tienes pagada, pero sigue en el registro de la propiedad anotada, ¿no? Eso. Sí, que hay muchos casos que... Lo normal, entre comillas, y lo que deberíamos de hacer es pedirle al banco que nos diera una escritura, es una escritura que firma el banco, de carta de pago, que no es el recibo de que tú has acabado de pagar la hipoteca, sino que es una escritura que dice: esta señora, levántese la anotación del registro, porque esta persona, este crédito está pagado y no tengo nada que reclamar. Entonces eso suele valer, a ver, la última que yo pedí me parece que costó 300, 400 euros, ¿vale?
¿qué pasa? Que la gente acaba de pagar su hipoteca y ya la tengo pagada, aunque esté eso anotado, a no ser que vaya a vender la vivienda después del último pago de esa hipoteca, contando 15 años, se quedaría prescrito el derecho del banco de reclamar si debiéramos algo. Luego en el registro, sin preguntarle al banco, harían esa que quitarían esa anotación de hipoteca por prescripción. Siempre esto se haría en una siguiente escritura. O sea, nosotros no podemos ir al registro a decir, oiga, quíteme la anotación del registro. Tiene que ser el banco, propiamente el banco. Tendría que ser el banco que el que diera. Pero nosotros, si hacemos, por ejemplo, 15 años después, hacemos una escritura de herencia, de venta, el notario va a decir, y que se retire la anotación de la escritura de hipoteca porque está prescrita. Para la próxima compra, quien lo compre pues tiene que tener ese apunte ya solucionado. Lo que pasa en la realidad es que tanto los bancos como los particulares dicen, no, quítamela usted, y entonces tienes que ir al banco a decir, deme la carta. Bueno, pues ya ha quedado aclarado esta pregunta que nos habían hecho nuestros oyentes. Ya la siguiente semana no sabemos de lo que hablaremos, dependiendo de todo lo que... Tendremos algún tema que encontraremos por el ahora estos días que tenemos tantas fiestas. Efectivamente.